Y dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 10 verso 38, dice la palabra del soberano Dios: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, diga conmigo María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Diga conmigo muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vaya conmigo al libro de Esther. Vamos para el Antiguo Testamento. Libro de Esther capítulo 4 verso 14. Libro de Esther capítulo 4 verso 14. Libro de Esther capítulo 4 verso 14. Está en el Antiguo Testamento por ahí, entre Esdras, Nehemías, por ahí, por ese asunto. El libro de Esther capítulo 4. Libro de Esther capítulo 4. Libro de Esther capítulo 4. Esther capítulo 4, si lo tiene grítame un fuerte amén. Libro de Esther capítulo 4 verso 14 en adelante. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? Esther envió a Mardoqueo la siguiente respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey. Alguien que diga: me presentaré ante el rey. Por más que vaya contra la ley, escucha bien, por más que vaya contra la ley, yo me voy a presentar delante del rey, dijo Esther. Y si tengo que perecer, que perezca. En otra versión dice: si tengo que morir, pues que me muera. El libro de los Hechos, ahora vamos nuevamente para el Nuevo Testamento. Vaya rápido. Hoy usted va a salir leyendo Biblia y aprendiendo a buscar rápido. Libro de los Hechos capítulo 21. Vaya rapidito. Libro de los Hechos capítulo 21 verso 10. Libro de los Hechos capítulo 21 verso 10. Libro de los Hechos capítulo 21 verso 10. Si lo tiene, grítame un fuerte amén. Amén. Hay mucha gente que todavía no lo ha encontrado. Libro de los Hechos está después de los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, antes del libro de Romanos. Ahí es donde comienza la iglesia primitiva. Libro de los Hechos capítulo 21 verso 10. Libro de los Hechos. ¿Quién más? Todo el mundo lo tiene. Amén. Libro de los Hechos capítulo 21 verso 10. Dice la palabra de Dios: llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Escucha lo que dice la Biblia: un profeta llamado Agabo. Paréntesis, quiero hacer un paréntesis. Aquí usted tiene un dato teológico para aquellas mentes religiosas que dicen que después de Juan el Bautista no se registró profeta en la Biblia. Eso es mentira. Después de Juan el Bautista hubo profetas en el libro de los Hechos y hasta nuestros tiempos. El ministerio profético no ha cesado. Bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos. Entonces dijo: así dice el Espíritu Santo de Dios, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los no judíos. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Vuelvo y repito esto: y nosotros rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Y Pablo responde: ¿por qué lloran? Me parten el alma. Respondió Pablo:
por el nombre del Señor Jesús. Escucha bien esto, que esta es la parte que a mí me vuela la cabeza. Por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto. Alguien que diga conmigo, estoy dispuesto. Ay, bendito, usted suena más flojo. Dígalo como que usted ha comido lechón todos estos días. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto. No solo a ser atado, sino también a morir. Aleluya. Y Pablo le respondió, no solamente estoy dispuesto solo a ser atado, sino que estoy dispuesto a morir. Luego más adelante los discípulos que estaban con Pablo dijeron, bueno, pues que se haga la voluntad del Señor. Padre, gracias por tu palabra, que ella es bendita, Señor amado. Gracias por tu palabra, que es poderosa, que es como espada de doble filo que penetra hasta el corazón, Dios mío. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es la que nos sostiene. Tu palabra es la que nos alienta. Tu palabra es la que nos edifica. Tu palabra es la que nos da vida. Tu palabra es la que nos restaura. Tu palabra nos confronta, pero tu palabra es la que nos lleva al lugar de destino profético en Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Te puedes sentar, regálame los próximos minutos, que yo te prometo que en 4 horas voy a terminar de predicarte la palabra del Señor. Y yo quiero comenzar, para poder entrar en síntesis de lo que voy a comenzar a impartir en esta noche. Quiero comenzarte a hablar sobre lo que estaba sucediendo en la vida de Esther y en la vida de Pablo. 2 historias que a mí me ministran muchísimo. 2 historias que me encantan. ¿Sabes por qué? Porque habla de la determinación y de la convicción que Esther y que Pablo tienen. En la primera historia que estuvimos leyendo de la reina Esther, todos conocemos que era una joven doncella, que era una joven que fue seleccionada, que fue llevada al palacio del rey Artajerjes, porque el rey Artajerjes tenía a su esposa Vasti, y en una fiesta, en una ceremonia, el rey estaba harto de pitorro, el rey estaba harto de coquito con ron, el rey estaba de pachanga, estaba vacilando y metido en palos, como dicen en el buen puertorriqueño, y estaba con otros gobernantes. ¿Y qué pasó en ese momento? Que en ese momento él mandó a llamar a la reina Vasti para lucirse frente a los demás gobernantes, para que los demás reyes y los demás gobernantes admiraran la belleza de Vasti. Quiero hacer un breve paréntesis. Muchas veces vemos a Vasti como una figura antagónica. Muchas veces vemos a Vasti como alguien malo, como alguien antagónico, como alguien que lo hizo mal delante del rey. Pero debemos entender una cosa. Debemos entender que también Vasti se dio su lugar. Aleluya. Gloria a Dios por las mujeres que se dan a respetar y se dan su lugar también. Y en ese trayecto el rey se molesta. El rey se molestó por el desplante que Vasti le hizo, y la sacó del reinado, la sacó del palacio, y llamó a su siervo, a su eunuco, y le dice: yo necesito proveerme de una reina. Entonces comienzan a buscar a las diferentes doncellas de diferentes lugares, a diferentes jóvenes vírgenes, diferentes doncellas, y entran en un proceso. Claro está, entran en un proceso porque es imposible llegar al palacio sin primero pasar un proceso. Solamente alguien lo creyó o alguien lo entendió. Es imposible llegar hasta un palacio sin antes pasar por un proceso. Es imposible que tú alcances la bendición si primero no pasar por un proceso. Es imposible que tú llegues a tu destino profético sin antes pasar por un proceso. Entonces Esther fue procesada. Esther pasó por un proceso durante 12 meses. ¿Qué sucede? Que después de este proceso, Esther halló gracia ante los ojos del rey, y el rey dijo: con esa mujer es con la que yo me quiero casar. Entonces Esther pasa a ser la reina. Esther pasa a entrar en el palacio. Pero hay un pequeño detalle que llega hasta esta parte de la historia. Había un hombre, el general, el encargado del ejército del rey Artajerjes, era un hombre que era malo. Su nombre era Amán. Era un hombre que estaba planificando la destrucción de Israel. Era un hombre que estaba planificando matar al pueblo de Israel. Mardoqueo, que era el tío de Esther,
pero más allá de ser el tío, fue el padre que la adopta cuando ella se queda huérfana. Este hombre le envía un mensaje a la reina Esther, porque cuando se entera del plan para matar al pueblo de Israel, él rápidamente se activa y activó los recursos y rápidamente fue a enviarle un mensaje a la reina y le dice: oye, negrita, tienes que entender que por algo Dios te permitió llegar al palacio. Nos están buscando para matar, nos quieren destruir y tienes que hacer algo por nosotros. Pero yo quiero que tú sepas algo, Esther. Aunque tú no hagas nada, respiro y liberación vendrá para nuestro pueblo de algún lugar. Porque si tú no quieres hacer lo que Dios te mandó a hacer, Dios lo hará con otra persona. Pero lo de Dios no se va a detener a esperar por ti. Alguien tiene que decir en el nombre de Jesús de Nazaret: lo que Dios va a hacer en mi vida, yo voy a permitir que lo haga. Aleluya. Ay, 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 estoy entrando en calor ahora. Alguien tiene que decir: lo que Dios va a hacer en mi vida, yo voy a permitir. Entonces Esther rápidamente, ella pudo discernir lo que Mardoqueo le estaba diciendo. Gloria a Dios por los mardoqueos que Dios pone en nuestra vida para que nos pongan en cintura y nos digan: estás desviado, vuelve al camino. Nosotros necesitamos gente. Yo no necesito gente que me aplauda la poca vergüenza. Yo necesito gente que me diga: oye, negrito, enderézate porque estás mal. Enderézate porque estás yendo en el sentido incorrecto. Porque la gente que más te ama y la gente que va a velar por el propósito de Dios en tu vida te va a dar consejos que te van a incomodar, pero que te van a llevar a tu aleluya, te van a llevar a tu destino profético. Gloria a Dios por los mardoqueos. Habrá momentos donde el pastor te dará consejos que no te van a gustar. Habrá momentos donde el pastor predicará cosas que no te van a gustar. Pero cuando te causa incomodidad es porque Dios está trabajando contigo. Cuando te causa incomodidad es porque hay algo en tu espíritu, hay algo en tu corazón que te está diciendo: cuidado. Porque la persona que te ama buscará la manera de que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Aleluya, gloria a Dios por los mardoqueos. Y en esta parte de la historia, Esther estaba clara de cuál era la asignación de Mardoqueo en su vida. Por eso cuando Mardoqueo le da esta historia, le da esta noticia, Mardoqueo le dice: yo creo que por esta razón, o sea, para preservar al pueblo de Israel, es que Dios permitió que tú llegaras al palacio. Entonces vemos que Esther rápidamente pudo discernir. Esther rápidamente pudo recibir lo que Mardoqueo le estaba diciendo. Porque si es bueno tener un Mardoqueo que me corrija, si es bueno tener un Mardoqueo que me recuerde que Dios no se ha olvidado de mí, que Dios todavía tiene un plan conmigo, que Dios todavía, por eso es que en la vida muchas veces somos procesados, por eso es que muchas veces en la vida te estamos dando cantazos. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre va a buscar la manera de dejarte saber, no que te vas a morir, sino que hay un plan soberano y poderoso para tu vida, y Él te va a hacértelo saber de alguna manera o de otra. Cuando el diablo te ataca es porque hay un plan de Dios. Cuando el proceso viene a tu vida es porque el plan de Dios sigue vigente. Cuando Dios todavía te sigue llamando es porque Dios no se ha olvidado de ti. Dile el que está a tu lado: Dios no se ha olvidado. Entonces rápidamente Esther, porque si es bueno tener un Mardoqueo, gloria a Dios por la gente que tiene el corazón que tuvo Esther, que pudo discernir y pudo recibir el consejo y decir: es verdad, tienes razón. Porque hay momentos en la vida que se nos olvida el plan de Dios. Hay momentos en la vida que se nos olvida por qué Dios nos preservó la vida de aquel accidente. Hay momentos en la vida que se nos olvida por qué Dios preservó
preservó mi vida de aquel tiroteo. Hay momentos en la vida que se nos olvida por qué Dios me preservó de ese cáncer. Pero créeme una cosa cuando te digo, Dios siempre buscará la manera de que tú te enteres y que te des cuenta que el plan de Dios sigue vigente en tu vida. Y esta mujer respondió de la manera correcta. Pude escuchar lo que Mardoqueo le dejó saber. Y esta mujer rápidamente accionó. Diga conmigo, accionó. Porque si hay un gran problema que muchas veces nosotros los seres humanos tenemos, es que a veces sabemos que Dios tiene un plan en nuestra vida, pero no hacemos nada para que se cumpla. Aleluya. De nada me sirve a mí, pastora, conocer o saber. Por eso es que hay gente que a veces Dios le habla y Dios le dice, tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan. Y están como Ricky Rosselló, el plan, y nunca se vio el plan. Entonces un plan y un plan y un plan. Y ya yo sé que Dios tiene un plan conmigo. Pero ¿cuál es ese plan? Y hay gente que se pasa perdiendo el tiempo preguntándole a Dios cuál es ese plan. Y Dios te responde, ¿para qué quieres saber cuál es el plan si no lo vas a hacer? ¿Para qué quieres saber cuál es el plan si en tu corazón no está la disposición de obedecerlo? Entonces esta mujer pudo discernir rápidamente, pudo escuchar y pudo decir, espérate, tienes razón, Dios me trajo aquí por algo, Dios me preservó por algo, Dios me trajo hasta el palacio por algo. Alguien tiene que decir en esta noche, si la mano de Jehová me ha cubierto en este 2023 y estoy a punto de despedir el año con vida, es porque Dios me ha preservado hasta aquí por algo. Alguien diga, es por algo, es por algo, es por algo que estoy aquí. Y esta mujer pudo discernir y dijo, espérate, que es verdad, es por algo que yo estoy aquí. Es por algo. Pues vamos a hacer una cosa. Dile a Mardoqueo que yo voy a entrar en ayuno, que también entren en ayuno. Y aquí es donde viene la parte crucial de la historia de Esther. Entonces aquí es donde la situación. Aleluya. Gloria a Dios por las situaciones que te empujan al camino correcto. Pastor, fue por un cáncer que yo llegué a los caminos de Dios. Pastor, fue por una depresión que yo llegué a los caminos de Dios. Pastor, fue por una enfermedad, por una crisis, por un divorcio, por una quiebra, por un problema que yo llegué. Pues gloria a Dios por la crisis que te trajo a los caminos del Señor, que te hizo entender que Dios no se ha olvidado de ti y que tiene alguien que diga gloria a Dios. Hay un propósito eterno. Entonces vemos que esta mujer dijo, espérate, es verdad, voy a entrar en un tiempo de ayuno, voy a entrar en un tiempo de consagración, de oración. Y si tengo, aleluya, y me voy a presentar delante del rey, y si tengo que morirme, que me muera. Pastor, esta mujer estaba buscando su muerte. No, esta mujer no estaba buscando su muerte. Esta mujer estaba buscando cumplir con la voluntad de Dios, no importando lo que le costara. Pastor, esta mujer estaba buscando el suicidio. No. Recordemos que las historias son verídicas, pero también tienen una interpretación profética. Y dentro de la interpretación profética de esta parte de la historia, lo que Dios te quiere transmitir es que hubo una mujer que aunque estaba pasando, aunque vivía en escasez, Dios la llevó a lo mucho, la llevó al palacio. Pero estando en el palacio, estaba dispuesta a perderlo todo por hacer la voluntad. Dios mío, my God. Y esta mujer dijo, y si tengo que morirme, que me muera. Y hago un paréntesis, escucha bien. Hoy se están cumpliendo 3 años de la muerte de mi abuela, de la mamá de abuela. Y ha sido un día un poquito agridulce. Agrio porque se extraña y dulce porque sabemos que ella está en la presencia de Dios.
Y yo aprendí mucho de la muerte de abuela. Yo aprendí muchísimo. Ese proceso a mí me enseñó muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque vivimos unos tiempos, ella sobrevivió y de tantos testimonios que tengo con abuela, uno de ellos es que ella sobrevivió a los huracanes de la época, San Ciprián, San Federico y Santa Clara y todo eso. Sobrevivió a recesiones económicas, sobrevivió al gobierno de Sila Calderón, sobrevivió. Deja la broma. Sobrevivió al COVID, sobrevivió a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió a tantas cosas en 100 años. Yo recuerdo que cuando el COVID estaba en su peor momento, a ella la metieron en intensivo y nos decían, se va a morir, le va a dar COVID allá adentro porque está con los pacientes de COVID. Oiga, la doña ni le dio COVID, salió de allí, salió respirando y salió riéndose. Sobrevivió a tantas cosas, sobrevivió al COVID, a los temblores, a María, sobrevivió a cuánta cosa había. Hasta en el momento dado que su corazón comenzó a mermar sus latidos. Cuando comenzaron a mermar sus latidos, una compañera que trabajó conmigo en emergencias médicas fue a atenderla y me dijo, Quiño, ella lo que tiene es que ya su corazón está diciendo, hasta aquí yo llegué. Y una de las cosas que yo aprendí en ese proceso, que no es cuando diga la enfermedad, no es cuando diga el gobierno, no es cuando diga el diablo, es cuando diga Dios. Ay, Dios mío, si alguien lo entendiera. No es cuando diga el COVID, no es cuando diga el cáncer, no es cuando diga el diablo, es cuando Dios lo diga. Una de las cosas que también aprendí es que mientras todo el mundo tenía miedo de morirse, a nadie reflexionaba en cómo vivía. Ay, Dios mío. Mientras todo el mundo tenía miedo a morirse, nadie reflexionaba en cómo vivía. Yo aprendí que no es cuando tú te mueres, es cómo estás viviendo. Aleluya. Esta mujer estaba dispuesta a darlo todo para que el plan de Dios se cumpliera. Pero si nos trasladamos a la historia de Pablo en el libro de los Hechos, recordemos que Pablo era Saulo, tuvo una experiencia con Jesús que marcó su vida, una experiencia que lo cambió todo, pero de repente el ministerio de Pablo estaba a punto de tener un giro total, un giro poderoso, de donde Dios lo iba a llevar a otro nivel sin Pablo saber cómo Dios lo iba a hacer. Porque hay momentos que nosotros esperamos que Dios haga las cosas de una manera, pero Dios las hace de otra. Hay veces que nosotros esperamos que Dios se manifieste de una forma, pero entonces se manifiesta de otra. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Entonces el apóstol Pablo comienza, tiene el encuentro con Jesús, se queda ciego. Al tiempo, Ananías ora por él, un sacerdote, recupera la vista. Cuando recupera la vista, dicen los estudiosos que Pablo comenzó a estudiar alrededor de 13 años aproximadamente. Estuvo estudiando. ¿Por qué los que leen la Biblia y los que les gusta estudiar, los que les gusta leer, a veces se preguntan, pero ¿por qué Pablo tuvo que estudiar? Si Pablo cuando era Saulo había estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los sacerdotes más prominentes de la época, ¿por qué rayos tuvo que volver a estudiar? Ah, claro, porque cuando tú vienes a Dios, tú tienes que desaprender para volver a aprender. En la vida tú tienes que aprender a desaprender para volver a aprender. Entonces Pablo estaba desaprendiendo toda la religión de la que se había llenado para entonces comenzar a estudiar bajo la revelación de la gracia. Recordemos que Saulo vivía bajo la maldición de la ley, pero cuando tuvo el encuentro con Cristo comenzó a vivir bajo la revelación de la gracia. ¿Por qué? Porque comenzó a ver la Torá, comenzó a ver la Biblia de manera distinta y él necesitaba estudiar eso. Entonces vemos que Pablo comienza a predicar, pero entonces ocurre algo poderoso en su vida. Cuando Pablo estaba en su trayecto se encuentra con un profeta llamado Agabo. Y la Biblia dice que cuando este profeta se encuentra con el apóstol Pablo, Pablo tenía la intención de ir hasta Jerusalén para predicar la palabra. Pero ¿qué pasa? Que viene este profeta y le dice a Pablo, al dueño de este cinturón, él coge el cinturón de Pablo y él mismo se amarra.
haciendo una ilustración profética. Y luego dice, al dueño de este cinto, al dueño de este cinturón, lo van a amarrar y lo van a golpear, lo van a azotar, lo van a condenar cuando vaya a Jerusalén. Entonces, aquí ocurre como una disyuntiva. Ocurre como una situación, porque entonces vemos que es Dios el que le está advirtiendo a Pablo por medio de un profeta lo que va a suceder. Quizás si Pablo hubiese sido puertorriqueño, le hubiese dicho, espérate, que si allá es donde está el problema, pues para allá yo no voy. Si voy para allá y me van a encarcelar por predicar a Cristo, pues para allá yo no voy. Pues simple y rápido comienzan a sacar textos bíblicos para sacarlos de contexto. No, porque el sabio ve el mal y huye de él. No, porque el sabio ve el mal y se apercibe. Y rápido siguen sacando textos de contexto para justificarle la cobardía y el miedo. Entonces, Pablo rápidamente se despertó algo en su corazón, se despertó algo en su espíritu y comienza a decirle a aquellos discípulos, porque el profeta no estaba solo, había más discípulos que estaban con él. Entonces aquí es donde viene la similitud de la historia, porque entonces Pablo le dice a aquella gente, yo les voy a decir una cosa, dejen la lloradera y dejen de estar cogiéndome pena y estar lamentándose, porque yo no estoy dispuesto solamente a ser azotado y a ser encarcelado por causa de Cristo. Yo estoy dispuesto a morir. Aleluya. Yo estoy dispuesto a morir por causa de Jesús. Yo estoy dispuesto a morir por causa de Cristo. Entonces tú te preguntarás, pero pastor, ¿será que Pablo despreciaba su vida de tal manera que se estaba buscando la muerte? No, era que Pablo estaba dispuesto a darlo todo por cumplir con el propósito y con la voluntad de Dios. Porque si hay algo que Dios está levantando en este último tiempo, es una generación, es un remanente, es un grupo de gente que tiene una fe violenta, como dijo Cristo, que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes son los que arrebatan. Por eso Dios está buscando en este tiempo gente violenta que esté dispuesta a darlo todo por causa de Cristo. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la historia de Marta y María? Te lo voy a explicar. Muchas veces nosotros en la vida tenemos la perspectiva de que el diablo todo el tiempo va a estar atacándonos con enfermedad, que el diablo todo el tiempo va a estar atacando con depresiones, con crisis, con no sé, todo el tiempo estamos esperando que el diablo nos esté atacando con violencia, con que sea tratando de matarnos, que sí, y todo el tiempo estamos esperando eso. Pero muchas veces perdemos de perspectiva algo que una vez un amigo me enseñó en el ministerio, un amigo me enseñó y y a mí se me reveló cuando pasé por eso. Y es que cuando el diablo te lanza ataques con la enfermedad y ve que no te tumba, cuando el diablo te ataca, busca atacarte con depresiones, con diferentes problemas emocionales y ve que tú resistes, el diablo va a buscar diferentes medios para tratar de meterte miedo, de traer desánimo. Y cuando el diablo ve que no lo logra, hay algo que el diablo hace que mucha gente a veces no se da cuenta. Y es que el diablo te sobrecarga la agenda. El diablo muchas veces buscará la manera de que tú te afanes. El diablo va a buscar la manera de que tú comiences a tener una agenda tan cargada con tantos compromisos, con tantas cosas, que cuando te sobre el tiempo, entonces tienes tiempo para Dios.
Por eso mucha gente, a veces el diablo se les mete en la vida, el diablo se les mete en su casa y a veces no se dan cuenta cómo pasó. A veces viene y wow, se me abrió una puerta en el trabajo, me ascendieron, me dieron un mayor rango o me dieron una puerta, se me abrió así, pero sutilmente, porque no todo lo bueno que puede llegar a tu vida es de Dios. Cuidado. Ah, sí, wow, qué tremendo, te ascendieron, pero eso te va a costar que ahora vas a tener que salir tarde del trabajo. Eso ahora te va a costar que tengas que sacrificar tu tiempo del culto. Eso te va a costar que tengas que sacrificar tu tiempo con tu matrimonio. Eso te va a costar que sacrifiques tu tiempo de oración. Porque antes orabas de 9 a 10, pero ahora de 9 a 10 tienes que acostarte a dormir porque mañana más. Ay, Dios mío, está hablando Dios. Entonces viene el diablo y te sobrecarga la agenda. Wow, me están usando. Wow, me están ascendiendo. Y no te estás dando cuenta que el enemigo, aleluya. ¿Qué tienen que ver las otras historias con la historia de Marta y María? Nota lo siguiente. Esta mañana esto a mí me ministró tanto que lo tuve que compartir a través de un audio a varias personas. Porque fíjate que cuando Marta y María están teniendo la interacción con Jesús, aquí ocurre algo bien importante. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres acercándose. Dijo, Señor, no te da cuidado de mí, que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Nota lo siguiente, Jesús no le dice que está mal por estar sirviendo. Jesús no le dice que servir está mal porque ella no estaba haciendo algo malo. Ella estaba sirviendo. Ella estaba sirviendo porque ella sabía y ella reconocía que a quien tenía en su casa era a Jesús de Nazaret. Pero lo que Jesús le estaba tratando de enseñar a Marta es que el problema no es servir. El problema no es que no trabajes. El problema no es la universidad. El problema no es la empresa. El problema no es el negocio. El problema no es el trabajo. El problema es que sustituyas lo de Dios por él. Aleluya. El problema es cuando desordenas las prioridades. Porque seguramente María estaba ayudando a Marta a trabajar la casa, a barrer, a limpiar. Pero cuando Jesús llegó, ella dijo, espérate, porque es el tiempo de dejar de barrer, es el tiempo de dejar de mapear, que se quede la casa como está, pero yo voy para la iglesia. Eso no lo entendieron mucha gente. Que se quede la situación que faltó que lavar la tanda, se lava después. Pero yo voy a escucharla. En este año Dios está levantando gente que va a decir, nada me va a estorbar mi tiempo con Dios, ni mi tiempo con la paz. Alguien tiene que decir por lo menos gloria a Dios en este tiempo. Entonces, rápidamente el Espíritu Santo me llevó a buscar el significado de la palabra afán. Y la palabra afán, su significado no es ningún pecado. Escúchame bien. El significado de la palabra afán no es ningún pecado. Porque ni aparecen los 10 mandamientos que como si se estuviese violentando, ni nada por el estilo. Simplemente el afán es un esfuerzo o empeño grande. Vuelvo y te lo repito. Es un esfuerzo o empeño grande. Número 2.
Es el deseo intenso. Diga conmigo intenso. Es el deseo intenso o aspiración de algo. Aleluya. Ese esfuerzo o empeño grande. Es un deseo intenso o aspiración de algo. Entonces, el problema de Marta no era el afán. El problema de Marta era que se estaba afanando con todas las cosas. Y cuando tú te afanas con todas las cosas, escúchame bien porque esto te puede salvar la vida. Cuando tú te afanas con muchas cosas, Margarita, comienzas a perder de perspectiva el orden de prioridades en tu vida, y es ahí donde comienza a decaer tu relación con Dios. Es ahí donde comienzan a decaer los matrimonios. Es ahí donde comienzan a decaer la relación entre padres y hijos. Una vez una persona me dijo: pastor, ¿cómo a ti te da el tiempo para hacer tantas cosas? Usted viene a la iglesia, usted enseña, usted predica afuera, atiende la radio, atiende gente, va al gimnasio, trabaja hasta a veces 13 horas a la semana, 5 días a la semana. Usted sale a predicar al otro lado, es esposo, es padre y hace aquello y hace lo otro. ¿Cómo usted le da el tiempo? Y yo le dije a la persona: la semana no necesita 8 días para que me dé el tiempo. Porque yo hago todo lo que hago y con todo y eso me sobran horas para poder descansar a veces, pero me sobran. El detalle es saber administrar el orden de las prioridades. No afanarme por lo que no necesita afán. Por eso Eclesiastés dice: no te afanes. Porque el hecho de que tú te afanas no quiere decir que se le va a añadir 1 hora al día. No le vas a poder añadir ni 1 hora al día, ni le vas a poder añadir un día más a la semana. Trabaja con lo que tienes. El problema a veces no es la falta de tiempo, es la falta de orden de prioridad. Por eso es que a veces los hijos se ponen rebeldes, porque papá y mamá pasan más tiempo en el trabajo que con los hijos. Por eso es que a veces los matrimonios se destruyen, porque uno de los dos pasa más tiempo afuera que el otro. Por eso nuestra relación con Dios decae, porque entonces comenzamos a sacrificar nuestro tiempo de la iglesia. Y cuando comenzamos a sacrificar nuestro tiempo de la iglesia, comenzamos a caer en una mente reprobada, donde a veces pensamos que yo no necesito ir a la iglesia para tener una comunión con Dios. Ese es el principio de la caída de una persona que está rumbo al precipicio. Usted necesita ir a la iglesia, usted necesita leer la Biblia, usted necesita tener comunión con Dios en su casa, porque una cosa te lleva a la otra. ¿Y qué tiene que ver una historia con la otra? Sencillo. Que en la historia de Marta y María hubo una Marta que su problema era el desorden de prioridades. Y hago un paréntesis: uno de los grandes problemas que nos lleva el desorden de prioridades, escúchame bien, una de las cosas que nos lleva el desorden de prioridades es que muchas veces invertimos tiempo, fuerza y energía en relaciones, en amistades, en trabajos y en gente que al final del día no van a producir nada bueno para nosotros. Por eso es que hay veces que usted está en un trabajo y usted invierte fuerza, tiempo y energía, y al final del día el jefe no le importa cuán fiel usted es a su trabajo. Cuando usted le pide libre el día de culto o el día de actividad de la iglesia, te pone 20 peros, y si tú le faltas, eres el peor empleado. Pero él no ve todo lo bueno que hiciste, todo lo bueno que has hecho en el año, todo lo que has invertido en el trabajo, que has ido a trabajar hasta enfermo.
Porque yo estoy enfermo, voy a trabajar. Pero a la iglesia falta cuando... Ay, no te metas por ahí. Por ahí no. Por ahí no. Vamos. Entonces yo hasta enfermo voy a trabajar. O cuando tratamos de meternos en una relación o en amistades. Que amistades que tú tratas de ayudar y tratas de ayudar y tratas de que se levanten, de que echen para adelante, y amistades de que tú los ayudas, los tratas de ayudar para que salgan del atolladero, y esas amistades cada vez que tú compartes con ellos te drenan más, te chupan las alegrías, te drenan las emociones, y es una cosa bien fuerte que hasta entonces tiene que Dios permitir que haya un desacuerdo fuerte para entonces cortar con esa gente. Y desde ese momento te das cuenta lo necesaria que era la ruptura en esa amistad. O cuando inviertes tiempo en relaciones amorosas, que tratas de que funcione, que tratas de que funcione, que tratas de que funcione, que tratas de que funcione. Y si no hacen las cosas bien y no meten a Dios en la ecuación, no va a funcionar. Y a veces estamos estancados en esa relación 1 año, 2 años, o matrimonios. Tratando de que el matrimonio funcione, pero el hombre rampleteando y tratando de que el matrimonio funcione, o la mujer rampleteando. El rampleteo es una palabra hebreo puertorriqueña. Y tú tratas de que funcione y tratas de que funcione. Y ay, Dios mío, hay visita. Usted no me dice que hay visita. Y trata de que funcione, y trata de que funcione, y pierdes tiempo, y pierdes lágrimas, y pierdes tus emociones. Entonces, para que al final, después de 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 10 años, o 20 años de matrimonio que es un desastre, tiene que Dios permitir que haya algo trágico para que entonces se separe, y ahí tú entonces puedas respirar. Entonces, el desorden de las prioridades hace que tú inviertas tiempo y esfuerzo en cosas que no lo ameritan. Usted tiene que saber dónde, por qué y por quién usted va a arriesgarlo todo, como Esther y como Pablo. Pero para poder hacerlo, usted tiene que ser como María. Que María quizá estaba igual de afanada que Marta tratando de limpiar. Pero el problema de Marta es que no supo discernir hasta dónde yo llego. ¿Cuál es mi límite? Y María sí supo discernir y pudo decir: yo sé que tengo que hacer esto, sé que tengo que limpiar, sé que tengo que recoger, pero la palabra. ¿Por qué razón? Porque no es el hecho de estar afanado, es preguntarte qué es lo que te afana, cuál es la razón de tu afán. Tu afán está en las cosas, en la gente, en los problemas, en lo que te falta y en lo que no tienes. O tú sabes invertir tu afán en la palabra. Porque Marta estaba afanada con muchas cosas, pero al final María demostró que su único afán era la palabra. O sea, Dios está buscando gente que para este tiempo sepan poner en orden sus prioridades, sepan por qué cosas deben afanarse y por qué cosas deben dejar de afanarse. Que te falte el dinero, no te afanes, Dios suplirá. Que te dieron un diagnóstico, no te afanes, Dios te sanará. Que te botaron del trabajo, no te afanes, Dios abrirá una puerta más grande. Que se fueron esas amistades, no te afanes, Dios te va a traer gente mejor. Que se fue esa mujer, que se fue ese hombre, no te afanes, Dios tiene algo mejor para ti. Pero en la vida
no se puede estar dispuesto a recibir si primero no se está dispuesto a perder. Porque si hay algo que estas tres historias tienen en similitud, es que María supo sacrificar el tiempo de limpiar la casa. ¿Cuántas mujeres hay aquí que son bien exigentes con la limpieza de su casa? No, porque yo los domingos son para limpiar, para poner la adoración a todo Gendel y para ponerme el dubi y para limpiar toda la casa. Y ese tiempo nadie me lo puede quitar. O es el sábado o es por la tarde, o yo no sé. ¿Sabes que siempre uno tiene ese momento? Y nadie te puede interrumpir ese tiempo. Porque ese tiempo es sagrado. Es Dios, tú y tu casa. O cuando sacas el tiempo, no, yo voy a sacar este tiempo para pintar la reja, para pintarle el techo, para pintar una pared o lo que sea. Y ese tiempo es sagrado y nada te lo puede estorbar. Pero María tuvo el discernimiento para sacrificar algo tan sencillo como el tiempo de limpiar y recoger la casa para sentarse a escuchar la palabra. Entonces vemos que en estas otras dos historias hay personas que se fueron un poquito más allá, que habían perdido el afán de preservar la vida, habían perdido el afán del palacio, habían perdido el afán de la fama ministerial, habían perdido todos sus afanes, porque el único afán que tenían era hacer la voluntad de Dios. Yo te voy a invitar que te pongas de pie, iglesia. Yo termino. Gracias, Espíritu Santo. Yo te voy a invitar que tú por un segundo hagas una reflexión en tu vida. Yo soy de los que creo que cuando un año se termina, yo soy de los que creo que cuando un año se termina, o sea, yo espiritualmente hablando, eso son cosas mías del pastor Yadriel. Cuando un año está a punto de terminar, para mí hay momentos en mi vida que son momentos de reflexionar. Por ejemplo, cuando yo cumplo años son tiempos para yo reflexionar. Porque yo reflexiono si ese año que yo viví lo invertí o lo perdí. Hay gente que vive los años, hay gente que pierde los años. Cuando voy a cumplir aniversario en el ministerio, yo reflexiono qué cosas hice por el nombre de Cristo y también qué cosas perdí por el nombre de Cristo. Pastor, yo pasé un 2023 que me siento que espiritualmente no avancé nada, es más, siento que retrocedí, siento que me estanqué, siento que me quedé en el limbo, eres tú. Eres tú. Porque la pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿qué Dios va a hacer por mí? ¿Qué Dios me va a dar? ¿Qué Dios me va a entregar? ¿Qué Dios me va a dar nuevo en mi vida? ¿O qué va a pasar? Pero yo te voy a invitar a que tú renuncies a esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios te ha prometido es lo que Él va a hacer. Dios te ha prometido y te ha hablado de que tiene planes y propósitos grandes en tu vida. Dios te ha hablado de que no te va a dejar en la nada. Dios te ha hablado de que te va a levantar, de que vas a vivir mejor de lo que has estado viviendo hasta el día de hoy. La pregunta no es qué Dios va a hacer. Porque si fuese la pregunta qué Dios va a hacer, yo tengo que decirte que Él hizo hace más de 2000 años en una cruz. Te dio una identidad, te dio salvación, te dio perdón, te dio libertad, te dio sanidad, te dio todo lo que tenía que darte. La pregunta que tú debes hacerte es, ¿qué yo voy a hacer en este próximo año por mi vida espiritual?
¿Qué yo voy a hacer por mi vida espiritual? Pastor, ¿pero por qué por mi vida espiritual? Sencillo, la pastora Aide mientras intercedía habló de un texto que decía que lo que se ve viene ¿de dónde? De Júpiter. ¿De dónde? Del planeta que un compañero me dijo hoy, Tamitangapio, algo así. Y yo ¿cómo es? ¿Cómo es Tangamandapio? Pues lo que se ve viene de Tangamandapio. No, la Biblia dice que lo que se ve es el resultado. Viene ¿de dónde? De lo que no ¿qué? De lo que no ¿qué? De lo que no se ve. Quiere decir que lo natural es el reflejo y el resultado de algo espiritual. Vuelvo y te lo repito. Lo natural es el resultado de algo que primero es espiritual. Por eso en el mundo espiritual Dios habló y dijo: créese el cielo. Y en lo natural se crearon los cielos. En lo espiritual Dios dijo que se cree la tierra. Y en lo natural se creó la tierra. En el cielo Dios dijo que se cree Joel y vino Joel a la tierra. Porque todo lo que se ve en lo natural viene de lo espiritual. Por esa razón, tu mayor enfoque y tu mayor afán en este próximo año es invertir en lo espiritual. Porque si tú inviertes en lo espiritual, lo que no se ve va a desatar cosas que después las vas a ver. Pero hay gente que quiere trabajar con lo que se ve. No, este año yo me prometo que voy a cerrar el 2024 y me voy a ganar $70,000 o 100,000 en el año. Y eso es bueno, gloria a Dios por eso, yo lo recibo también. Pero tenemos gente que se pone resoluciones que se ven. Resoluciones que producen en lo que se ve. Pero nadie quiere establecerse resoluciones para invertir en lo que no. O sea, si tú quieres ver una sanidad en tu vida, primero tienes que invertir en lo que no. Si tú quieres ver prosperidad económica en tu vida, tú tienes que invertir en lo que no. Aleluya. Matemática simple, 1 más 1 es 2. Si tú quieres ver resultados que se ven, tú tienes que provocarlos en donde no. Y para yo poder accesar el mundo que no se ve, no hay otra manera que no sea a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra, a través... Alguien me está entendiendo en esta hora. Alguien tiene que declarar: yo no sé si Cristo viene en el 2023, en el 2024 o en el 2025, pero yo voy a vivir el 2024 como si fuera el último año de mi vida. Por eso voy a dar lo mejor de mí. Voy a invertir todo en el mundo espiritual. Yo voy a darlo todo por causa de Cristo. Alguien tiene que decir: el 2024 va a ser mi mejor año, no por emoción, sino porque yo voy a invertir en lo que no. En el 2024 yo voy a vivir mi mejor año porque yo voy a invertir en lo que no se ve. Yo voy a invertir en lo espiritual. Yo voy a invertir en mi crecimiento. Yo voy a invertir en mi vida. Yo voy a alcanzar. En el mundo invisible, en el mundo que no se ve.